Bienvenidos a nuestro módulo 2 del curso de Contabilidad Financiera. En este módulo lo que vamos a hacer es darle una mirada general al producto final de la contabilidad, es decir, a un informe financiero. Los informes financieros, en conjunto, reflejan la situación comercial, económica y financiera de una empresa. Hay reportes mensuales, trimestrales, anuales. Los diferentes reportes sirven para obtener información en las empresas. Vamos a ver un poco ahora cuál es la estructura de estos reportes y cuál es la característica de estos informes financieros. Usualmente, estos informes financieros comprenden los 4 estados financieros: el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Estos son los denominados 4 estados financieros. Adicionalmente lo acompañan lo que se llaman las notas a los estados financieros, que es un complemento detallado y específico sobre las diferentes cifras que aparecen en los estados financieros. Adicionalmente, en algunos países existe lo que se llama un informe de la gerencia que complementa estos reportes, donde la gerencia de la empresa hace un comentario general sobre los resultados, las operaciones de la empresa y los principales proyectos que tienen estos negocios. Y finalmente, también cuando las empresas están sujetas a la obligación de tener un proceso de auditoría independiente, acompaña el reporte lo que se llama una carta o dictamen de un auditor independiente. El dictamen de los auditores, que constituye una revisión de los estados financieros para poder opinar sobre la razonabilidad de estos informes, puede ser de 4 tipos. Los auditores independientes podrían dar, en el caso extremo, una opinión adversa sobre estos reportes, indicando que no están preparados de acuerdo con las normas de contabilidad. La segunda alternativa es que puedan dar un reporte con salvedades, lo cual significa que reconocen que los estados financieros se encuentran preparados de acuerdo a las normas, con la excepción de algunos aspectos, los cuales son detallados en el propio dictamen. La tercera alternativa es abstenerse de opinar porque no encuentra los elementos necesarios para poder emitir una opinión. Y la última opción es emitir una opinión no calificada, lo cual significa que los estados financieros están preparados de acuerdo con normas de contabilidad y reflejan razonablemente la situación económica, comercial y financiera de las empresas. Respecto a las notas pueden ser de 2 grandes grupos, lo que llamamos notas generales y notas específicas. Las notas generales aparecen al inicio y tienen que ver con aspectos, como el nombre lo dice, generales del negocio. Lo que encontramos ahí son descripciones de las empresas, políticas contables, errores sustanciales, cambios en las propias políticas, es decir, aspectos que tienen que ver con el informe en su totalidad. Luego tenemos lo que se llaman las notas de carácter específico. En esta sección lo que aparecen es un informe detallado de los principales aspectos o partidas de estos informes. Por ejemplo, efectivo, equivalentes de efectivo, capital, cuentas por pagar, obligaciones financieras, etc. Las notas son fundamentales, son un complemento detallado e importante que nos permite entender mejor estos reportes financieros. Unas palabras dedicadas al tema de la auditoría. El auditor independiente, que cumple un rol fundamental en los estados financieros, consiste en examinar la información contenida en estas. El auditor tiene que tener independencia, como el nombre lo dice, lo cual significa que no debe tener ninguna relación ni conflicto de interés de acuerdo con las operaciones de la empresa. Utiliza una serie de procedimientos de auditoría y finalmente emite una opinión sobre estos estados financieros. Podemos ver algunos ejemplos de lo que podría ser un dictamen del auditor, un dictamen no calificado. Usualmente son cartas bastante iguales, semejantes, que recogen diferentes párrafos sobre el trabajo de auditoría. El primer párrafo, normalmente en un dictamen de auditoría, tiene que ver con la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros. Es decir, lo primero que establece el auditor independiente es clarificar que el responsable de la preparación de los estados financieros es la gerencia de la empresa y no es el auditor. Luego se clarifica la responsabilidad del auditor, indicando que su responsabilidad consiste en la opinión que expresa sobre los estados financieros basado en su propia auditoría y en los procedimientos que se determinen. El resto
de elementos que aparecen en una carta o dictamen del auditor ya tienen que ver específicamente con la opinión que establece sobre los estados financieros. Finalmente, termina esta carta de auditoría indicando, por ejemplo, en una opinión no calificada, que sin calificar su dictamen enfatizan que los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con las respectivas normas de contabilidad. Por lo tanto, es importante clarificar que el responsable de preparar y elaborar los estados financieros es la gerencia de la empresa. Hoy día, las diferentes normas legales en algunos países del mundo refieren que el propio representante legal o el CEO, el Chief Executive Officer de las empresas y el Chief Financial Officer como posiciones fundamentales en el desarrollo de estos reportes sean quienes hagan declaraciones específicas de responsabilidad sobre la veracidad y confiabilidad de estos estados financieros. Un modelo muy conocido en el mundo respecto a la presentación de estados financieros es lo que se conoce como el modelo o formulario 10K. El formulario 10K corresponde al informe anual para todas las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y que están domiciliadas en Estados Unidos y tienen que presentar un reporte con una serie de especificaciones. Otros formularios son el formulario 10Q, que corresponde al informe trimestral, y el formulario 20F, que es un informe anual también para empresas listadas, pero que en este caso no están domiciliadas en Estados Unidos. Es importante revisar la estructura de estos informes para que vean la información completa y profunda que aparece sobre los estados financieros. El formulario 10K no solamente contiene aspectos de actividad empresarial, factores de riesgo de las empresas, propiedades, aspectos y procesos legales a los cuales están o podrían estar sometidos las empresas. También incluyen datos financieros seleccionados no de 2 años, sino de 5 años en los negocios. Incluye un análisis y discusión de la gerencia de la empresa sobre la condición financiera. Incluye propiamente los estados financieros, procedimientos contables, información complementaria, directores, ejecutivos, normas de gobierno corporativo e inclusive compensaciones que reciben los ejecutivos en estas corporaciones, además de los principales honorarios contables y servicios referidos. Como ustedes pueden ver, una información muy completa que corresponde a este formulario 10K y que lo que busca es proporcionar un sistema de información claro y propio para las empresas. Ustedes pueden encontrar en los portales de internet, los que tienen que ver con las empresas que están bajo el ámbito de la SEC, la Securities and Exchange Commission, entidad encargada de velar por la confiabilidad y transparencia de la información de las empresas que están en la bolsa. Ustedes pueden encontrar diferentes informes a través de las diferentes bolsas de valores que tienen sus propios portales a lo largo del mundo. Un tema que también vale la pena referirnos en este módulo tiene que ver con lo que llamamos consolidación de estados financieros. Muchas veces vamos a encontrar no solamente reportes referidos a una sola empresa, sino también vamos a encontrar reportes referidos a varias empresas. Entonces, la consolidación de estados financieros significa que vamos a ver estados financieros de varias entidades económicas, jurídicamente independientes entre ellas, pero que presentan un reporte financiero conjunto. ¿Cuándo una empresa está obligada a presentar estos reportes financieros conjuntos? Cuando una empresa tiene control sobre otras organizaciones. Entonces, esta obligatoriedad se genera cuando existe el control. ¿Y qué cosa es controlar una empresa? Controlar una empresa significa tener el poder o la capacidad de dirigir todas las políticas financieras y operativas del negocio, lo cual hay múltiples formas societarias que te permiten tener el control de una empresa. La más simple tiene que ver con poseer más del 50%, 50 más 1% de las acciones con derecho a voto. Pero sin duda hay múltiples formas que nos podrían generar tener el control sobre las empresas. Y tenemos que revisar cómo aparecen los estados financieros cuando se da esta situación en un grupo económico en donde tenemos varias organizaciones que van a reportar solamente como una. Vamos a revisar un ejemplo que nos muestre qué cosa de nuevo o de diferente aparece en los estados financieros cuando hablamos de reportes consolidados. Pongamos el siguiente caso. Imaginen una empresa A que es propietaria del 80% de las acciones de una empresa B.
Y además existe un accionista minoritario que es propietario del restante 20% sobre el capital. ¿Qué es lo que va a pasar en los estados financieros? Si tuviéramos un balance general, un estado de situación financiera, tendríamos que reportar en forma consolidada los activos, pasivos y patrimonio de ambas empresas. Sin embargo, al presentar un reporte consolidado aparece una particularidad. Tenemos un concepto que se llama interés minoritario, que se va a presentar únicamente cuando hablamos de un reporte consolidado, o sea, de varias personas jurídicas independientes entre ellas, en términos de societarios. Entonces, este concepto de interés minoritario va a aparecer únicamente en la sección denominada patrimonio, y lo que va a reflejarnos es la porción del patrimonio que no pertenece al accionista mayoritario, es decir, la porción del patrimonio que es propiedad de ese accionista minoritario, que en este ejemplo tiene el 20% de la empresa B. O sea, vamos a visualizar en el patrimonio, a nivel de capital, el capital de la empresa A más el 80% del capital de la empresa B. Si veamos, por ejemplo, resultados acumulados, vamos a visualizar las utilidades de la empresa A al 100% más los resultados al 80% de la empresa B. Ese 20% del patrimonio que no se está expresando en cada una de las partidas se concentra en este concepto que se llama interés minoritario, que nuevamente lo que busca es representar la porción del patrimonio de la empresa que es propiedad del accionista minoritario. Cuando vemos el estado de resultados, también aparece este concepto de interés minoritario, pero en este caso el concepto de interés minoritario va a reflejar algo diferente. Va a reflejar la porción de las utilidades que son propiedad del accionista minoritario. Es decir, en el ejemplo estamos visualizando los resultados de la empresa A y la empresa B y el resultado conjunto de ambas empresas. Sin embargo, esa utilidad conjunta tenemos que reflejar cuánto pertenece al mayoritario y cuánto al minoritario. La porción de las utilidades que pertenece al accionista minoritario en el reporte consolidado lo denominamos también interés minoritario. Finalmente, es importante cerrar nuestro módulo, nuestro segundo módulo, teniendo claro que la contabilidad refleja las transacciones de una empresa. Pero, como lo dijo Albert Einstein, no todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado finalmente cuenta o tiene valor. ¿Qué significa esto aplicado a nuestros informes financieros? La contabilidad refleja las transacciones hechas por la empresa, que son transacciones económicas, pero la contabilidad no tiene forma de reflejar aspectos intangibles creados internamente en la empresa. Es decir, aspectos como, por ejemplo, que tengan que ver con posicionamiento de la marca, reconocimiento del nombre o de la calidad de la empresa, cartera de clientes, cartera de proveedores, conocimiento del negocio, un estupendo equipo de trabajo en sentidos positivos y también aspectos que podrían ser negativos en los negocios. Estos aspectos, que posiblemente son los que tienen más impacto en el valor de mercado de una empresa, no pueden ser reconocidos contablemente porque no son transacciones económicas específicas que se hayan hecho en los negocios. Por eso hay que tener en cuenta que la contabilidad es un estupendo sistema de información histórico de todo lo que la empresa ha ejecutado. Pero si queremos tener una idea del valor de esos aspectos intangibles generados internamente en las empresas, debemos generar otros sistemas de valorización de los negocios. Con esto hemos terminado una mirada general a los estados financieros en nuestro segundo módulo y vamos a continuar viendo en detalle cada uno de estos estados financieros.